Gracias por recordar esa gran canción. Por favor. Abrazo, Juani. Inés Capdevila es, por supuesto, nuestra mirada internacional, nuestros ojos del mundo. Vamos a abrir esa ventana. Hola, Inés. Buenas tardes. Como siempre, un placer tenerte. Buenas tardes, Juan. Hablábamos de las instituciones. Me gusta mucho la leyenda. Be kind. Hay que ser amable. Siempre, siempre. Siempre. No hay que perder Nunca eso de sabemos vista. por qué está pasando la otra persona. Exactamente. Bueno, hablamos de los frenos institucionales que empezaba a recibir Donald Trump. Bueno, aquí la Corte Suprema pone un stop. Contanos. Te diría que fue bastante, digamos, ambiguo. Por un lado le hace una advertencia a Donald Trump, pero por el otro lado le da un visto bueno muy importante a una medida muy polémica de Donald Trump, sobre todo con aquellos inmigrantes que vienen de países o de dictaduras muy violentas de la región, Venezuela, Cuba, Nicaragua y un país caótico y anárquico como es Haití. 500.000 personas provenientes de ahí podrán ser deportadas, según autorizó la Corte Suprema al gobierno de Trump, podrán ser deportadas porque el programa que las amparaba, que les daba refugio temporario, pero refugio al fin por provenir de dictaduras violentas, fue terminado por la Corte Suprema. Te diría que es un visto bueno bastante polémico y que le puede llegar a causar bastantes problemas políticos a Donald Trump, porque parte de esos migrantes tienen muchas familias que votan, y sobre todo en estados tradicionalmente republicanos, como Florida. Entonces, por un lado, esta posibilidad de que puedan ser deportados, y por otro, ¿hay algún freno, alguna advertencia? Sí, la advertencia es, creo que lo hablábamos esta semana, ¿hasta dónde llega el poder ejecutivo de Trump? Trump y fundamentalmente sus asesores, uno en particular, Stephen Miller, creen que la autoridad presidencial de Trump no tiene ningún límite. Y eso es un poco lo que ha estimulado este gobierno de decreto tras decreto. Ahora, lo que hizo la Corte Suprema es decirle, ojo, esto no es tan así, y hacia adelante le manda una advertencia que es donde un poco lo que vos mencionabas. El freno al gobierno de Trump no va a provenir probablemente del Capitolio, porque claro, los republicanos dominan ambas cámaras, sino muy probablemente de la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque todas las medidas de Trump han empezado su camino judicial, han sido o bien demandadas por la oposición o por ONGs o defendidas por el gobierno, y van lentamente llegando todas a la Corte Suprema. La Corte Suprema, recordemos, está dominada por jueces conservadores, muchos de ellos nombrados por Trump. La minoría es la minoría progresista, nombrada por presidentes demócratas, y por lo tanto los fallos suelen en cierta forma alinearse con el gobierno de Trump. Pero la advertencia está ahí, y sobre todo ante fallos venideros que son, digamos, que probablemente le pueden dar muchos dolores de cabeza a Trump. Por ejemplo, la actual disputa con Harvard por el visado de sus estudiantes, o, muy importante, ayer la política comercial y los frenos de la justicia. La última pregunta tiene que ver con el señor que está hablando, mientras Donald Trump mira atento. Hablamos de Elon Musk, el dueño de X, de Twitter, por supuesto un empresario de los más poderosos e influyentes, que dejó de ser funcionario a cargo del DOGE, del Departamento de Eficiencia Gubernamental. Exactamente, el DOGE no va a ser más liderado por Elon Musk, el hombre más rico del planeta y también el funcionario más controversial del gobierno de Trump desde que asumió el 20 de enero. Se va por varias razones. Primero, porque al ser un asesor especial tenía una fecha de vencimiento su función en el gobierno norteamericano, que eran 6 meses, pero por el otro lado, porque sus negocios están empezando a sufrir enormemente del impacto de Elon Musk, del funcionario Elon Musk y su motosierra en el gobierno norteamericano. Las acciones de Tesla, además de haberse desplomado, la empresa sufrió una caída rotunda en sus ventas, sobre todo en el mercado europeo, donde casi se desplomaron un 50%, cuando otras compañías de vehículos eléctricos lograron aumentar sus ventas. Te diría que detrás de esta salida está fundamentalmente eso. Y otra cosa, unas críticas de Musk, no a Trump, pero sí a su gobierno, por la imposibilidad de recortar allí donde él quería. Básicamente se va con unos recortes que llegan a 150.000 millones de dólares y están muy lejos del billón de dólares, billón o 2 billones, que él había prometido recortar mientras estuviese en funciones.
Muchas gracias, Inés. Buen fin de semana. Buen fin de Juan. Paula, hagamos...